Hoy vamos a meditar en nuestra parashá. Ya la pudimos leer, la pudimos profundizar entre diferentes que la leímos, pero quiero que iniciemos con unas características generales que la verdad me llamaron la atención. Para serles muy honesto, le voy a abrir mi corazón, esta parashá para mí fue una de las más difíciles. Tiene mucho contenido, tiene mucha profundidad, o sea, uno podía agarrar por muchos lados, pero le pedí al Padre que Él fuera el que direccionara, que Él fuera el que hablara, que Él fuera el que preparara la palabra que cada corazón deseaba trasladarle a Él hoy. Entonces, espero que así sea, espero que lo que vayamos a hablar hoy llegue a sus corazones. Primero me habló a mí, pues espero yo poderlo trasladar correctamente. Y bueno, vamos a iniciar. La parashá de hoy se llama Hayei Sarah, ¿sí? Las vidas de Sara. Sería una traducción pues bastante pegada si la vamos a traducir al español. Em, Inicia, como sabemos, los nombres vienen de la primera palabra o de la primera frase que se encuentra en la parashá. No significa que vayamos a hablar únicamente de Sara, sino que es como inicia la parashá. Pero siempre surge la misma pregunta: ¿por qué Hayei Sara o las vidas de Sara y hablamos de la muerte de Sara? Y no solo de la muerte de Sara, hablamos de la muerte de Abraham, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Vamos a ir viéndolo y cómo se va desarrollando hoy. Y bueno, vamos a hablar uno de los puntos interesantes, ¿sí? Y estaba buscando unas traducciones de esta parasha y me encontré una muy llamativa. Astrid me hizo la mención al inicio y dije: "Oh, pues esta traducción nunca la he escuchado", la busqué y resulta que es una traducción muy pegada al hebreo, que sería como que la forma más correcta de traducir al hebreo. Y dice así el versículo 1: la vida de Sara fueron 100 años, 20 años y 7 años. Nunca había escuchado esta traducción, pero nuestra pastora nos hizo esa mención, no, tengo que buscarlo. Y lo encontré. Exactamente, fue un rabino que lo traducía al latino y decía que él lo tradujo directamente del hebreo y pues para él era una traducción que se pegaba bastante. No encontré qué versión era, de pronto más tarde lo vamos a ver el nombre de esa versión, ¿sí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta versión habla sobre la vida de Sara, pero en 100 años, 20 años y 7 años? No como todas las que conocemos o como la que leímos hoy. La vida de Sara fueron 127 años. Punto. ¿Por qué? Vamos a un comentario que hace Rashi, para que miren por qué se pega esta versión, por qué se pega la traducción así. Me gusta un comentario que él hace sobre, exactamente dice que Sara tuvo una particularidad o una característica y se hace referencia en los 100, 20 y 7, ¿sí? La primera, los 100. Dice que a sus 100 años aún conservaba o seguía teniendo ese sentido joven de 20 años, ¿sí? A ella aún teniendo 100 años, ella tenía una mentalidad y una astucia como de 20 años, ¿sí? Eso me llamó mucho la atención y me hizo entender muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué aún ellos ya grandes? ¿Por qué Abraham se sentía llamado a seguirle diciendo que era su hermana? ¿Sí? Porque ella era una mujer grande, ella era una mujer adulta, pero él seguía defendiéndose o tratando de salvar su vida con que ella era su hermana, porque también los reyes iban a quererla a ella como esposa, aún siendo una mujer grande. Entonces, Rashi literalmente habla sobre esta traducción y dice que la vida de Sara fue del mismo valor. O sea, teniendo 100 años, era como que si ella siguiese teniendo 20, que cuando tenía 100 años seguía poseyendo todas las ventajas de la juventud, pero aún ella teniendo 7 años, dice que ella tenía una madurez de una mujer como que fuera de 20, ¿sí? Entonces, por eso también Rashi dice que se segmenta de esa forma en 3 años o de 3 segmentos la edad de Sara. Hay otros comentarios también que de pronto hemos escuchado, pero también por ello se dice sobre las vidas de Sara, ¿sí? Hay otro punto que me llamó mucho la atención de esta parasha y quisiera que los que tengan la oportunidad de hacerlo lo podamos hacer en este momento. Y es
que vayamos al versículo 3 más o menos del capítulo 23 para adelante y busquemos cuántas veces se repite los hijos de Het. ¿Lo meditaron? ¿Por qué se repite tantas veces? Y Abraham habló a los hijos de Het, y con los hijos de Het, y aquí los hijos de Het. Pero vamos a ver, dependiendo de nuestras versiones, que se va a repetir 9 veces. Y posteriormente en la parasha que vamos a ver la semana que viene, se repite una vez más. ¿Sí? Entonces, en total se repite 10 veces. Aquí pude leer un comentario del Midrash, que pues primero hace la anotación de que en la palabra no hay ninguna palabra, no hay ninguna letra, ningún símbolo de más. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón, todo nos puede y nos va a enseñar algo. ¿Qué dice el Midrash? El Midrash textualmente explica, Rabí Elazar dijo, ¿cuánta tinta es derramada y cuántas plumas son rotas para escribir los hijos de Het? 10 veces la Torá escribe los hijos de Het. Los hijos de Het, y varias veces. Esas 10 veces, esas 10 menciones corresponden a los 10 mandamientos para enseñarte que todo el que ayuda en los tratos comerciales de una persona recta es considerado como que se hubiese cumplido los 10 mandamientos. Esto lo pueden, ustedes tengan el acceso, está en Bereshit Rabá, Tratado 58.8. Me llamó mucho la atención esto y ahorita quiero profundizar un poco solo en esta parte. No es el centro del mensaje, pero solo quiero profundizar en esta parte porque dice que aquellos que honran esos tratos comerciales con una persona recta es como que están cumpliendo los 10 mandamientos. Pero vamos un poco a profundizar quiénes eran los hijos de Het. Y leía en una traducción o en unos comentarios, mejor dicho, de un rabí, que los hijos de Het narran que eran unas personas muy agresivas, eran con mucho salvajismo se trataban ellos. Por eso también vemos cómo trata a Abraham a ellos, que se postra, que les da reverencia y todo, porque se hablaba de personas que eran bastante agresivas. Pero la respuesta con Abraham es totalmente distinta. La respuesta con Abraham se le dice que él es un príncipe de Dios. Se le da una honra, se le da una venia y no se demuestra una agresividad. Al contrario, lo podemos ver que es como bien mencionado Abraham. Y aquí pues se me vino una historia que leí hace mucho tiempo que decía que había un judío, pues en una comunidad judía, todos pues, eran practicantes, pero llega a vivir entre ellos una persona que no era practicante, que tenía un historial de mucha agresividad. Había estado muchas veces pues, en prisión por este mismo hecho, y pues todos conocían de esa forma, que cuando lo enojaban se salía de sus casillas y pues era muy violento y muy agresivo. Este rabí, pues con mucho miedo y con mucha precaución, le habla a sus hijos y les dice, hijos, que ustedes quieren tener papá por mucho tiempo, no vamos a molestar a ese señor, ¿sí? Si ustedes quieren seguir teniendo papá, lo vamos a respetar y vamos a tratar que no se enoje. ¿Y qué hacía él en particular? Cada Shabbat ellos preparaban comida, empacaban la comida y mandaban una dotación a la casa de este personaje. Así sucedieron varias semanas hasta que vino una semana y fue a tocar la puerta de este judío. Él con mucho miedo abrió y cuando lo vio, pues se quedó paralizado. Y le dijo, mira, hermano, yo quisiera pasar un Shabbat contigo. ¿Me es posible? Que cenemos aquí, que abramos Shabbat, que iniciemos Shabbat. Listo. Pues él con miedo, ¿verdad? No le va a decir que no, le dice que sí. Y pues el siguiente Shabbat llega, tienen unas pláticas cordiales, eh, terminan de iniciar Shabbat y él se va para su casa. Esa misma semana lo vuelve a visitar y le dice, hermano, quiero ir contigo a la sinagoga. Ah, con más miedo, ¿verdad? Capaz que mata a alguien en la sinagoga. Bueno, le dice que sí, lo acompaña, van juntos, lleva a su familia, lleva a sus hijos, con sus hijos, comparten, aprenden. Llega la semana siguiente y le dice, quisiera que mis hijos estudien con tus hijos la palabra. Y wow, dice, ¿y de aquí qué está pasando, verdad? Y bueno, comienzan hasta que esta persona se integra completamente pues a esa comunidad judía. Fue a la sinagoga, sus hijos estudiaban la palabra y todo.
y en un comentario que él tiene posterior le dice, yo era una persona muy agresiva, yo era una persona muy salvaje, pero tú con tu actitud me enseñaste a ser distinto. Tú, conforme como tú me trataste, cambiaste mi forma de actuar. Y por eso yo he podido conocer, pues de las prácticas, yo he podido conocer a Dios y por eso ocurrió el cambio. Me llamó mucho la atención porque lo asocié automáticamente con Abraham, con los hijos de Het, cómo nuestra actitud, cómo nuestra forma de actuar, cómo nuestra forma de ser puede hacer que otras personas cambien, que otras personas vean una forma distinta de vivir. No es cómo hablamos, no es cómo les predicamos, es cómo vivimos, ¿sí? Cómo respondemos ante las actitudes. Les dije, ese no es el tema, pero si el Señor me lleva ahí, pues ahí profundizamos. Y luego, otro punto que me llamó mucho la atención de esta parasha es la perspectiva que tiene de la muerte. No es el tema principal, de nuevo, solo son 3 puntos que quiero que veamos, que me llamaron mucho la atención, como les digo, estaba muy extensa, pero esta parasha tiene una perspectiva muy interesante de la muerte. De primero, por lo que hablamos, o sea, son las vidas de Sara y hablamos de la muerte de Sara. Y hablamos de la muerte de Abraham. O sea, estamos hablando de la muerte de dos patriarcas en una sola parasha. ¿Por qué? Las vidas, cuando nosotros hablamos de vida, para nosotros nuestra cultura es nuestra acción, es nuestro hoy, nuestro ahora, ¿sí? Nosotros si hablamos de la vida es mi hoy. Y yo llego a fallecer, ya no se habla de la vida, se habla de lo que fue, ¿sí? Pero si nosotros hablamos de la vida, tenemos que encontrar un contexto completo, un contexto de cómo es que ocurre la vida, ¿sí? En un comentario que encontraba, hacía la referencia con un barco. ¿Cómo así? Un barco es creado, un barco es construido y un barco es introducido al mar para que comience su vida, ¿cierto? Pero cuando un barco es introducido al mar, ¿qué se puede decir del barco? Nada, ¿sí? No sabemos si se va a hundir, no sabemos si en el primer naufragio, pues hasta ahí quedó, ¿sí? Un barco se llega a conocer por cuántos kilómetros ha recorrido, por cuántos países ha llevado, por cuántas personas ha transportado, ¿sí? Ahí se conoce que era un barco. Un ejemplo de pronto famoso, el Titanic. ¿Qué pasó? En su primer, al fondo, ¿sí? Un barco que llegaron a tener la valentía de decir ni Dios lo puede hundir. Pues ahí está en el fondo todavía. Entonces, este rabino hace una semejanza de un barco con una vida, porque la vida de nosotros llega a tener un sentido cuando termina. ¿Cómo la vivimos? ¿Qué tanto la disfrutamos? ¿Qué tanto hicimos? ¿Qué tanto hicimos por alguien más? Hace muchos años me contaron una historia que era, ahí se da cuenta uno cuando le pegaron los años, cuando uno comienza a contar historias. Eh, Me contaron la historia de que había un cementerio en un poblado, pero todas las lápidas tenían de 1 a 5 años, con los nombres de las personas. Entonces, cuando llegó un visitante, quedó asustado. Le dijo, mira, ¿este es un cementerio de niños? ¿O por qué hay lápidas con años tan cercanos? Le dijo, lo que pasa es de que en este poblado tenemos la costumbre de que en la lápida se pone los años significativos de las personas. ¿Qué tanto ellos hicieron por alguien más? ¿Qué tanto ellos hicieron que su vida valiera la pena? ¿Qué tanto ellos no perdieron el tiempo? Y eso es lo que se pone en la lápida. Entonces, wow, esto me llevó al corazón y me hizo pensar, el verdadero significado de nuestra vida lo podemos evaluar cuando ya no estamos. Cuando nuestros descendientes, con las personas, los legados, puedan decir, Luis, me recuerdo del consejo que me diste, cómo me edificó, cómo me llegó al corazón y cómo lo pude poner en práctica con mi familia y cambió mi forma de ver y de actuar con ellos. Allí es cuando vemos cuánto ha tenido sentido nuestra vida. Yo me puse a pensar que el Señor nos libre de ello, pero si Él decidiera llamarme hoy, ¿cuántos años tendría mi lápida? No les quiero preguntar la suya porque no quiero que piensen en eso, pero es de llamaron la atención
¿qué estamos haciendo que valgan nuestros años? ¿Sí? ¿Qué estamos dándole ese sentido a nuestra vida? Y ahí, en eso sí vamos a profundizar hoy. Em, hay una versión del verso 2 en donde dice, Sara murió en Kirjat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino, y oigan bien lo que dice esta versión, a elogiar y a llorar por Sara. ¿Sí? Vino a elogiar. Casi la mayoría de versiones que pude ver decían lo mismo, vino a hacer duelo y a llorar por Sara. Pero esta versión cambiaba un poco, igual traducida por un rabino, decía, vino a elogiar. Entonces me hace más sentido. Sara había terminado su vida, había sido una mujer que había padecido muchas cosas. O sea, si la queremos ver así en papel muerto, Sara estuvo en manos, pero no fue dañada de dos personas, ¿sí? Otras versiones dicen otros rabinos o otros sabios decían fue secuestrada por dos personas, pero no fue secuestrada, ¿verdad? Porque fue por su voluntad. Pero el Señor evitó que la dañaran o que fuera, pues, conociera, como dice la palabra, a otro hombre, ¿sí? Sara tuvo que ser probada en la paciencia. ¿Por qué? Porque se le prometía, vas a tener un hijo, vas a tener un hijo, vas a tener un hijo, pero acabó su menstruación y ya no tuvo un hijo. Físicamente era imposible que ella tuviera un hijo. Ocurriendo eso físicamente, que era imposible, llega un ángel y le dice, el otro año, cuando yo venga, pues vas a tener un hijo. ¿Y qué ocurre? Se ríe. Entonces, Sara era probada en muchas cosas. Y por eso cuando termina su vida, llega su esposo y la elogia. Llega su esposo a hablar bien de ella. Obviamente también a llorarla, pero la elogia. ¿Sí? La elogia. Y hay un comentario que leí por ahí, ahorita lo olvido de su mano para recordar cosas, solo recuerdo el centro, y decía, Abraham tuvo pruebas muy complicadas. Y se cree que la prueba más difícil que tuvo Abraham, yo creo que todos lo compartimos, fue cuando se es pedido tu hijo. ¿Sí? Entrégame a tu hijo, a el único. Pero viene un rabino y dice, no, la prueba más difícil que tuvo Abraham fue sepultar a su esposa. Porque tuvo que encontrar un lugar que él encontrara bueno, que él encontrara adecuado para que los restos de su esposa posaran allí, para que él pudiera despedirse físicamente de su esposa. Y por eso ocurre esas venias y ese montón de versículos en donde ocurre esa negociación y ese traslado de la cueva de Macbeth. Entonces, em, si nosotros volteamos a ver para atrás, no voy a hablar de muerte, voy a hablar de cierres. De pronto ahí Camila me va a decir, sí, es un cierre fiscal. Si hoy hacemos un cierre fiscal de nuestra vida y miramos para atrás, ¿qué cosas significativas encontramos? ¿Qué cosas significativas hemos sido usados para bendecir a otros? ¿Qué cosas significativas hemos hecho con una palabra de esperanza? ¿Qué cosas significativas hemos hecho para engrandecer el reino en donde vivimos, en nuestra colonia, en nuestra familia? ¿Qué hemos hecho? No, y ahorita Julio está juzgando. No, no, no. Yo me lo pregunté y me pegó bien duro. Por eso se los tratado. El perdón que el Señor me dé. Pero me hizo reflexionar en qué estamos usando nuestro tiempo. Y después de esa introducción de media hora, ahora sí ya, entramos al tema. Y pues el Señor le dio, bueno, eh, considero que el Señor le puso este nombre, si no, pues fue mi mente. Pero quisiera que hablemos sobre haciendo uso adecuado del tiempo. ¿Sí? Mirábamos hace un momento que Sara fue una persona que fue creciendo. Eh, Vemos a varios personajes en la palabra que es cambiado el nombre, y es cuando ocurre una transición espiritual, cuando ocurre una elevación. Lo vemos en Abraham, es cambiado a Abraham, en Jacob, cuando es cambiado a Israel, pero no habíamos visto que a una mujer se le cambiara hasta el momento. Bueno, llegamos ahorita. Pero a Sara es cambiado también su nombre. Y oí un comentario, y es porque Sara hizo que cada año de su vida valiera la pena. Sara hizo que cada momento hubiera un crecimiento. Y ahí es donde de pronto vamos a cerrarlo en la parte de esa perspectiva de la muerte que tienen nuestros hermanos mayores, porque había un comentario en que nos daba y decía, es que cuando ocurre una muerte,
antes está ocurriendo un nacimiento de algo. Y de pronto eso lo hablamos y dice, uy, qué misticismo eso, pero este comentarista lo hacía a relevancia por Rebeca. Rebeca es mencionada antes de la muerte de Sara. Si recordamos nuestra parasha anterior, Rebeca fue mencionada al final y luego ocurre la muerte de Sara. ¿Sí? Si vamos a recordar unos versículos en Génesis 22:20, dice, y aconteció después de estas cosas, que fue dada la noticia de Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a los hijos a Nacor, su hermano de Abraham, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Keser, Asó, Hilda y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Betuel fue padre de otras personas, ¿sí? Pero se menciona a Rebeca, ¿sí? Se le hace una relevancia a Rebeca. ¿Por qué? Porque después iba a hacer la mención de la próxima matriarca. Entonces, antes de que muriera nuestra primera matriarca, ya estaba siendo mencionada la que iba a venir como a reemplazar el matriarcado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la siguiente pareja de Abraham se dice que no entra parte, ¿sí? Que Isaac iba a ser el único heredero de la promesa. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer uso adecuado del tiempo? Se los dije, ya estoy grande, entonces cuento historias. Hay una historia que cuenta que había una persona en un hospital, su esposa estaba a punto de dar a luz y él estaba afuera tronándose los dedos. En ese momento, hermanos, todos esperamos una buena noticia. Los segundos se vuelven horas, las horas días, y esta persona, cuando por fin mira salir al doctor, sale y le dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que todo salió bien. Tu esposa y tu hijo están bien. La mala, tu hijo tiene una condición que conforme pues vaya pasando el tiempo, eh, va a morir. No hay algo que hacer, es eh, imposible hacer algo para ello. Pero ¿cómo le dice? ¿Cómo va a ser eso posible? O sea, me acabas de decir que nació, que está bien con mi esposa. Vinimos aquí al hospital en ese tiempo y nunca nos dijeron nada. Sí, le dijo, pero ahora que nació nos dimos cuenta de esta condición y no hay una cura. Actualmente no tenemos una cura y indefinible, sí o sí, morirá. Wow, está devastado, se sienta, medita y le dice, bueno, dime, ¿cómo se llama esa condición? Esa condición se llama vida, la vida. ¿Sí? Todos nacemos con esa condición. Todos cuando nacemos, sí o sí, conforme se pasa el tiempo, vamos a morir. ¿Qué pasa? Que depende cómo usamos nuestra vida. Depende a quién damos el control de nuestra vida para que tenga o no una significancia o una trascendencia. Entonces, em, así como este padre de pronto es asustado o es un poco contrastado, hoy quiero contrastarles a todos que a menos que nuestro Mesías regrese pronto, todos vamos a pasar por eso, todos vamos a pasar por una muerte, todos lo vamos a conocer. ¿Qué estamos haciendo para que esto signifique algo? ¿Qué estamos haciendo para poder ser usados para que en nuestra vida quede un legado, pero que el único honrado en él sea el eterno? Em, Muchos estamos ahorita disfrutando de un Shabbat. Ahorita estamos en familia algunos, de pronto otros solos en casa, pero hay personas que no tuvieron esa oportunidad de hoy poder abrir los ojos. Y hay personas que peor aún, otras personas les negaron la oportunidad de poder abrir los ojos. Muchos abortos. ¿Cuántos países hoy en día están legalizando el aborto? Eso es negarle a una persona que pueda abrir los ojos, negarle a alguien que pueda estar con un momento significativo en su vida cuando esa vida ya fue concebida. En el mundo secular, dirían nuestros hermanos cristianos, hay un cantante muy famoso, un italiano, que pega unos gritos, pero a todo el mundo le gusta, que se llama Andrea Bocelli. Esta persona su mamá, cuando está embarazada de él, tuvo un embarazo muy difícil, a un punto donde le dijeron, mira, no solo tu vida está en riesgo con que este bebé nazca,
sino que aparte de todo, tu bebé trae una condición complicada y él con el tiempo va a perder la vista. No es la misma historia anterior, este proceso. Aún así lo quieres tener, mejor aborta. La mamá se puso así dura y dijo, no, yo tengo a este bebé. En efecto, el bebé conforme fue creciendo tuvo unas complicaciones en la vista, perdió los ojos, no, perdió la vista. Y se ha convertido en una persona que ha vendido más de 70 millones de copias de discos. Tuvo una significancia, pero le permitieron hacerlo, ¿sí? Permitieron que su vida tuviera un valor. Entonces, es lo que queremos, bueno, con la ayuda del Eterno, a que podamos profundizar hoy, a no desperdiciar nuestro tiempo, ¿sí? Y con Sara podemos ver eh, cómo ella aprovechó ese tiempo, cómo ella no lo desperdició. En nuestra parashá muy fuerte que recibimos por 3 días, Lech Lecha, son mandados a salir. Abraham no sale solo, Abraham sale con su esposa. Abraham no tiene tiempo como a meditarlo, como a pensarlo. El Señor le dice, sale aquí, sale. Y Sara tuvo una particularidad. Sara no retrasó a su esposa. Sara salió con su esposa. No perdieron tiempo, ¿sí? Como les decía, fue detenida en 2 ocasiones, esperó años para su promesa. Ella no desperdició ese tiempo, ella lo aprovechó. Entonces, quisiera que antes profundicemos en el punto uno y es no perder el tiempo, ¿sí? Hoy quiero que tengamos algo claro y es no perder el tiempo. Si tienen a alguien a la par, dígale, no pierdas el tiempo. Yo no tengo a nadie a la par. No pierdas el tiempo, ¿sí? El tiempo es algo muy, muy, muy valioso. Colosenses capítulo 4 verso 5 dice, compórtense con sabiduría. Colosenses capítulo 4 verso 5. Compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. ¿Cuál es la mejor manera posible de utilizar el tiempo? Complicado, ¿no? Muchas veces en nuestro día podemos pensar en cómo perdemos el tiempo, ¿sí? Podemos perder peleando, lo podemos perder estando enojados, lo podemos perder estando preocupados, lo podemos perder estando tensos, lo podemos perder con cosas vanas, en muchas cosas. Pero ¿cómo aprovechamos el tiempo? Es otra forma de pensarlo, ¿sí? Y una vez escuchaba que el tiempo es tan, pero tan preciado que con el tiempo nosotros podemos, voy a abrir la ventana que me da calor, que con el tiempo nosotros podemos hacer dinero. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, nosotros con tiempo podemos hacer dinero. Pero ahora la pregunta es si esta aseveración tiene doble vía. Si nosotros con dinero podemos hacer tiempo. No, ni teniendo todo el dinero del mundo, nosotros le podemos agregar un segundo a nuestra vida. Dicen que la reina de Inglaterra antes de morir dijo, yo daría toda mi riqueza, yo daría toda mi comodidad por agregarle 1 hora a mi vida. El tiempo es algo muy preciado. Lo podemos ver con los atletas. Ahí encontramos el verdadero significado de un segundo. Cuando un atleta tiene diferencia de milisegundos uno contra otro. El tiempo ahí vale oro, literalmente, vale una medalla de oro, ¿sí? Y en nuestra vida es muy preciado. Por eso hoy quisiera que profundicemos en no perder el tiempo, ¿sí? Em, Hay una imagen que la verdad me golpeó, pero me golpeó feo. Se las quiero colocar acá. No se está viendo nada, ¿verdad? Permítanme. ¿Se miran? Listo. Y es una pregunta y es un consejo que me hicieron a mí hace mucho, 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 mucho tiempo. Cuando yo estaba trabajando más de 12 más de 15 horas al día. Yo estaba perdiendo relación con mi familia, yo no estaba casado, pero estaba perdiendo el poder compartir con mis papás, el poder tener una vida, en este caso de mi juventud. Pero es hacerme esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo para trabajar o estamos trabajando para vivir? ¿Cómo así? Los Las personas que viven para trabajar son personas que no importa qué hagan, siempre se van a mantener trabajando. Nunca se van a mantener saciados, sino que su objetivo es el trabajo. Y los que trabajan para vivir, en este caso, pues el Señor me lo ha permitido, los que trabajamos para vivir, hacemos un trabajo o hacemos una acción para vivir.
para hacer algo, para un sentido, para un fin. ¿Sí? No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Eso me costó entenderlo. ¿Sí? Pero esta es una forma en que muchos hoy en día estamos perdiendo el tiempo. Estamos tratando de acumular riqueza, pero en verdad lo que estamos haciendo es enriqueciendo a otros. Estamos perdiendo nuestro tiempo que es tan valioso con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros padres, con tal de subsistir. Y al final, sí, estamos ganando dinero, pero ese dinero ni siquiera lo podemos aprovechar porque no tenemos tiempo. No tenemos un momento para poder disfrutar ese dinero. Entonces, es que no se te vaya la vida tratando de ganarla, porque no tiene sentido. ¿Sí? Que no se te vaya la vida tratando de ganarla. No tiene el menor sentido, en serio. El trabajo o el dinero es un medio, nunca lo perdamos de vista. De pronto ya lo he dicho anteriormente, pero el dinero es un medio, no es un fin, ¿sí? El dinero te puede llevar a conseguir cosas, pero no es el fin conseguir el dinero. El dinero es un papel y pierde valor. Entonces, cuidado, no perdamos el tiempo de esa forma. Pero igual, Julio, nos estás diciendo cómo perdemos el tiempo, no cómo lo aprovechamos o no cómo lo usamos de la mejor manera posible. Entonces, en, en Lucas capítulo 2 verso 49, Lucas capítulo 2 verso 49, perdón, ya me siento en Guatemala. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Quién está hablando aquí? Yeshua. ¿A quién le está respondiendo? A sus papás. ¿Está abusivo? No. Les está diciendo, padres, ¿por qué quieren que esté en otro lugar si donde yo debo estar es en los negocios de mi padre? Allí es el tiempo que yo debo de destinar y que yo debo ocupar en los negocios de mi padre. ¿Cómo usamos el tiempo adecuadamente? En los negocios de nuestro Padre Celestial. Allí ocupamos el tiempo adecuadamente. Si queríamos una respuesta es esa. Lucas capítulo 2, verso 49. Allí es donde nos conviene estar. Allí es el tiempo que nosotros debemos destinar en los negocios de nuestro Padre. Ahí no lo perdemos. ¿Sí? Y esto la verdad sí me llama mucho la atención, porque aquí en este momento Yeshua era un niño, ¿sí? Era un joven, un adolescente, joven, diría yo. Pero desde ahí ya se le estaba destinando el tiempo, ya sabía él en qué tenía que gastar o en qué tenía que ocupar su tiempo. ¿Sí? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo le damos al Padre? De nuestras 24 horas, porque no hay más, ¿cuánto tiempo va al Padre? ¿Cuánto tiempo lo ocupamos para dormir? ¿Cuánto tiempo lo ocupamos para comer? ¿Cuánto tiempo lo ocupamos en el tráfico? ¿Cuánto tiempo lo ocupamos en el trabajo? ¿Cuánto tiempo lo ocupamos en el Padre? Uy, qué feo, que basta de último. Movamos entonces el orden. ¿Cuánto tiempo le damos al Padre? ¿Cuánto tiempo dormimos? ¿Cómo vamos el orden? ¿Cuánto tiempo le damos al Padre? ¿Cuánto tiempo le damos a nuestra familia? El tiempo es importante. Debemos de ordenarlo. ¿Sí? Segundo punto, aprovechar nuestro tiempo. En este punto se resalta mucho a Abraham. El padre, cuando leía la palabra, demostraba cómo él supo aprovechar ese tiempo. Como leíamos a un inicio, cuando es llamado a salir de su casa, él no se pone a decir, Padre, confírmamelo, Padre, por favor, muéstrame una señal. Y no es porque no haya que hacerlo, sino que él conocía al Padre, conocía su voz. Cuando le dice sal, se va, ¿sí? No pierde el tiempo, sino que lo aprovecha. Dame a tu hijo, tú me lo diste, aquí está. ¿Sí? No pierde tiempo, no hace perder tiempo tampoco al Padre, ¿sí? Automáticamente tiene una obediencia. ¿Y qué pasa? No, no, tranquilo, sí, sé que me lo vas a dar, entonces ya no lo hagas. Él aprovechaba tanto el tiempo que cuando tuvo problemas con su sobrino, él se puso a mediar, él se puso a mirar, llamemos a un abogado, vamos a darle mitad a mitad a la tierra. Mira, el Eterno me dio a mí la tierra, así que si querés, te voy a dar esta parte. Él no perdió tiempo en eso, le dijo, mira, ¿qué área querés? Esa, mi tío, andate para allá, yo me quedo acá. ¿Sí? No perdió tiempo,
Para él el tiempo era oro. Él no desperdiciaba su tiempo, él aprovechaba su tiempo. ¿Cómo hizo esa negociación para la tumba, para la cueva de Macpela? 400 monedas de oro, listo. No perdamos tiempo. Necesitamos aprovechar nuestro tiempo. Ya era una persona adulta. Necesitamos aprovechar nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos deja Abraham en esto? Tener una absorción del aprendizaje, absorber lo que el Padre nos está mostrando en cada etapa de nuestra vida. Antes de iniciar el mensaje, pudimos escuchar muchos testimonios, pero la pregunta es, ¿qué te está mostrando por este testimonio el Padre a tu vida? ¿Qué enseñanza te está dejando a tu vida? ¿De qué te debes de desprender en tu vida para seguir adelante? Porque esto es un aprendizaje que debes de tener. ¿Sí? Si vamos a aprovechar nuestro tiempo, hermanos, es necesario llorar, porque Abraham lloró por Sara, pero no nos podemos quedar en Macpela, ¿sí? No nos podemos quedar en la cueva de Macpela llorando. Tenemos que avanzar y debemos de seguir, ¿sí? Debemos de aprovechar nuestro tiempo. El Padre no nos dio ese tiempo para lamentarnos, para sufrir, para llorar. El Padre nos dio ese tiempo para aprovecharlo y para estar en sus negocios, que ahí es donde debemos estar y ahí es donde nuestro tiempo está aprovechado. ¿Sí? Allí es donde nuestro tiempo toma ese valor. Vamos a seguir, porque así que ya tienen hambre, ya les di cara de hambre. Mateo 18, capítulo 8, dice, así que si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor entrar a la vida eterna con una sola mano o con un solo pie que tener las dos manos y los dos pies, pero ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Y es mejor entrar tuerto a la vida eterna que tener ambos ojos, pero ser echado al fuego eterno. Este versículo es muy fuerte en lo que estamos hablando ahorita en el tiempo, porque vuelvo y digo, no perdamos el tiempo, ¿sí? Si tu mano te hace pecar, córtala. Y esto no vamos literal, no quiero ver mancos, o no sé cómo se dirá aquí, cuando vuelva a la comunidad, no, no quiero ver eso. Si tu amistad te está haciendo pecar, no perdas el tiempo en convertirla. Si ya le hablaste del Señor, ya lo trataste, no perdas tu tiempo allí. Córtalo, aléjate, desvinculalo de tu vida, ¿sí? Pero no pierdas tu tiempo. Si lo que estás viendo no te está generando un valor, si donde está tu vida ahora, si donde está tu trabajo, si donde te estás desarrollando, no te está dejando avanzar, córtalo y avanza, porque tu tiempo vale oro, ¿sí? No pierdas tu tiempo allí. No estás generando allí. Entonces, ¿cómo el Señor te va a poder bendecir en donde no te está dejando avanzar? ¿Sí? Quítate el ojo, quita esa vista de donde lo tienes ahorita y avanza. ¿Sí? Yeshua sabía utilizar muy bien su tiempo. Si queremos ver a un gestor perfecto de tiempo, podemos ver a Yeshua. Si no perdía el tiempo, él iba de un lugar, si no recibían el mensaje, al otro lugar. ¿Sí? Así decía, sacudiste el polvo y seguí. No te lamentes porque no escucharon tu mensaje. Seguí adelante. ¿Sí? Aprovecha tu tiempo. Pirkei Avot 2:15 dice, arrepiéntete un día antes de tu partida. Arrepiéntete un día antes de tu partida. ¡Wow! Fuerte esa palabra, ¿no? ¿Cuándo va a ser nuestra partida? Eso dice este sabio, que todos los días lo vivamos como el último. A eso se refiere, con arrepiéntete un día antes de tu partida. Todos los días pueden ser el último día de tu vida. Arrepiéntete. Vive como el Señor le agrada. Que tu vida sea un ejemplo para alguien que no conoce el Eterno. Muchas personas dicen, ¿yo qué haría si este fuera el último día de mi vida? Bueno, viví así cada día. En esta vez que pudimos venir acá a Bogotá ocurrió algo muy increíble. Vivimos, siento yo, con muy corto tiempo. Cada día lo estábamos viviendo casi de 20 horas. O sea, dormíamos 4 o 3 horas al día, porque de verdad, o sea, el día estaba casi 20 horas afuera o haciendo aquí, haciendo allá, pero algo teníamos que hacer. Y me puse a pensar, ¿qué pasaría si en Guatemala viviéramos así? Bueno, primero creo que no aguantaríamos muchos meses, ¿verdad? Pero fue un tiempo significativo.
Y así debe de ser cada día de nuestra vida. Tiene que ser tiempos significativos, tiempos aprovechables, tiempos en donde podamos absorber lo más que podamos, ¿sí? A eso se refiere, que arrepiéntete un día antes de tu partida. Un consejo de los sabios, ¿sí? Que podamos estar como que fuera el último día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque otra vez la pregunta, ¿en qué estamos usando nuestro tiempo? Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y no perdió el tiempo. Él se fue. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Estos dos patriarcas, hermanos, hicieron que sus días, que sus años valieran tanto la pena que no solo fueron bendecidos ellos, como lo escuchamos en nuestro retiro, las familias de la tierra fueron bendecidos por él. De esa forma hacemos y aprovechamos de nuestro tiempo. Amén. Y la última, no es nuestro tiempo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estamos hablando del tiempo ahora que no es nuestro. Es que no es tu tiempo. El tiempo que tienes, los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, son tiempo que el Eterno ha puesto en tu vida y que por lo tanto no te pertenece, le pertenecen a Él. Y aquí quiero resaltar la vida de alguien que de pronto muchas veces no es resaltado, pero quiero resaltar a alguien que se habló en esta parashá y es Eliezer, ¿sí? El siervo de Abraham. Él supo que su tiempo no era de él. Él no perdió el tiempo, él aprovechó el tiempo y él supo priorizar el tiempo sabiendo que no era de él. ¿Cómo así? En la palabra vemos que el Padre nos dice, planes de bien y no de mal tengo para ti. ¿Amén? Ahí nosotros podemos dar ese tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que planes de bien van a venir a nuestra vida y no planes de mal. ¿Sí? Vamos entonces amarrando. No quiero que se me pierda. No quiero que se me pierda. Si planes de bien tiene el Padre para nosotros, nosotros podemos depositar en Él nuestro tiempo sabiendo que sus planes de bien se van a ejecutar estando en sus manos. Entonces, ya no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque su plan se está ejecutando en ese tiempo. ¿No se perdieron? Vamos bien, vamos bien. Entonces, si el tiempo del Eterno en sus manos podemos depositar, entonces nosotros nuestro tiempo se convierte en su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos y nuestro tiempo está siendo ejecutado en su tiempo. ¿Sí? No es un trabalenguas, parece, pero no. Entonces, si nosotros ejecutamos nuestro tiempo en el tiempo de Dios, allí nuestra vida, nuestro tiempo está teniendo un sentido. Si nuestro tiempo lo estamos gastando en cosas que creemos son fructíferas, pero no lo son, sí, es que yo con el dinero que me pagan en esa empresa, yo puedo usarlo para hacer acá. Sí, pero el Señor quiere usarte también a ti. O sea, te va a usar a ti y a tus recursos, pero también te va a usar a ti. Tú no puedes ser solo una cara, no debes de ser solo una cara. ¿Sí? Y es cierto, ¿no? En algún momento puede pasar, pero el Señor quiere usar tu vida, tu boca, lo que el Padre está poniendo en tu corazón. Tienes que tener tiempo para que el Señor te use. ¿Sí? Tienes que tener una disposición. Abraham, en los últimos años que le quedaba, él tenía todo el derecho, él pudo haber tenido todo para quedarse hasta viviendo en esa tierra de Macbela. Tenía árboles frutales, que era hermosa, pero él tenía que seguir. Él no podía desperdiciar su tiempo allí. Pablo decía, es que mi vida es como una carrera. ¿Sí? Eso es aprovechar el tiempo, sabiendo que tenemos que seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando y que la meta es cuando el Padre nos llame. Allí terminamos la carrera. Antes no. No podemos decir, no, es que yo ya estuve mucho tiempo con el Señor, ahorita comienzan mis vacaciones. No,
cuando el Padre nos llame. Allí es cuando nosotros estamos cruzando la meta, estamos rompiendo la cinta. ¿Sí? Es en ese momento. ¿Y por qué hablaba de Eleazar para este punto? Génesis capítulo 24, en el verso 55 y 56, dice, pero el hermano y la mamá de Rebeca dijeron, dejen que la muchacha se quede unos 10 días y después se podrá ir. Aquí hay algo interesante. Yo lo había leído en las versiones digitales porque me gusta mucho una versión que se llama PDT. Esa no la he conseguido física. Pero en esos momentos, cuando leímos, yo la leí de la pechita. Y en la pechita habla y dice, déjala que se quede un mes. ¿Sí? Ya no son 10 días. Habla de un mes. Wow, me quedé. Entonces, los días pudieron haber variado, pudieron haber sido más o menos. Pero ¿qué le responde el siervo? No me hagan esperar. El Señor ha hecho que mi viaje sea un éxito. Déjenme volver a la casa de mi amo. ¿De quién era el tiempo de Eleazar? De su amo. Y lo demostró acá. Les dijo, no, este no es mi tiempo. Mi amo ya está grande. O sea, él reconoció los contextos. Abraham era grande, ya de pronto ya estaba cercano a morir, de pronto ya se miraba eso en su edad. Entonces fue no, yo no me puedo quedar aquí tanto tiempo, yo me tengo que ir, sí, me tengo que ir ya. No fue negociable, no lo negocia, no le dice, va, pues, hablemos 2 días más. No, yo me voy o me voy. ¿Sí? Él supo visualizar que el tiempo que él estaba viviendo no era de él, era de su amo. Nosotros debemos de reconocer nuestro tiempo. Debemos de reconocer qué estamos viviendo, qué está aconteciendo a nuestro alrededor y con eso nosotros poder actuar con priorización. ¿Sí? Para cerrar, Mateo 24, verso 5 en adelante. Mateo 24, verso 5 en adelante. Espero que pongan mucha atención a estos versos. Y dice, vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras, de rumores de guerra, pero procuren no alarmar. Es necesario que esto ocurra, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Todo será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Estamos reconociendo ese contexto? ¿Estamos reconociendo esto a nuestro alrededor? ¿Estamos actuando con prioridad en nuestros días? ¿Esto nos está impulsando a que hagamos algo para que las personas conozcan al Mesías? Si no lo está haciendo, hay un problema. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Como leímos el último punto, un tiempo que no es nuestro, un tiempo que es prestado a nosotros. Cuando el Padre me mostraba este mensaje, me hacía ver cómo estamos tan acostumbrados a tener tiempo, cómo estamos tan acostumbrados a decir, no, es que eso lo voy a mejorar más adelante. No, es que eso lo voy a dejar más adelante, que el Señor me dé fuerzas para dejarlo, para dejar ese mal hábito, para dejar esa mala costumbre, para separarme de esas malas amistades. Sí, lo voy a hacer, pero más adelante. ¿Por qué? ¿Quién te asegura que tienes el tiempo para eso? Sí, es que yo más adelante voy a mejorar esas áreas de mi vida, eh, me voy a acercar con aquel hermano que casi no le hablo. ¿Por qué? ¿Qué te asegura que va a existir ese mañana para hacerlo? ¿Qué te asegura que vas a poder llegar a tener ese nuevo nacimiento antes de que tus días terminen? ¿Qué te asegura que vas a poder entregar tu corazón al Padre antes de que tu vida termine? Una vez escuché a una persona, eran ateos, bueno, eran agnósticos o eran ateos, no sé. El punto es que me decía, es que mira, es que con ustedes es tan fácil, porque ¿qué voy a hacer yo?
Yo ahorita vivo y hago lo que se me da la gana, pero antes de morirme, yo me voy a reconciliar y voy a irme a donde todos ustedes se van. Y mira, no tuve ningún esfuerzo. ¿Qué te asegura tan siquiera que vas a poder pensar en esos momentos? Que tu cerebro va a funcionar correctamente, que tu boca se va a coordinar con tu cerebro y vas a poder hablar. ¿Quién te lo asegura? No podemos perder el tiempo. Debemos aprovechar nuestro tiempo. Si el Padre nos está moviendo a que hagamos algo, no lo dejemos para mañana, hagámoslo hoy. Si hoy te está moviendo a que cambies, cambialo, cambia de sentido. Si el Señor te está moviendo a que busques más de su presencia, hazlo hoy, no mañana. Nadie te confirma que vas a estar mañana. Arrepiéntete un día antes de que tus días terminen. ¿Sí? Arrepiéntete un día antes de que tus días terminen. El Padre nos espera para que le seamos útiles. Y si no le somos útiles, las piedras van a hablar. Yo no quiero eso. Yo quiero que me usen. Yo no quiero asustarme viendo una piedra hablar. Yo quiero que el Señor me use a mí. Pero debemos aprovechar nuestro tiempo. Debemos hacer que nuestras horas tengan un valor para que el Padre las pueda usar. Como les decía a un principio, Yeshua supo utilizar tanto su tiempo, supo vivir tanto en el tiempo del Señor, que todo llevaba una concordancia, que todo iba tan amarrado y funcionando correctamente, porque supo usar su tiempo correctamente, ¿sí? Desde pequeño hasta grande. Nos dejó esa muestra. Usemos nuestro tiempo adecuadamente. Usa tu tiempo adecuadamente, no lo pierdas. Y con esto no quiero decir, siéntense todo el día a hacer algo, no. Usar tu tiempo va a ir desde edificarte a ti como persona hasta edificar a otros como personas. Y si quieres edificar a otros, sí o sí tienes que salir de tu guarida. Sí o sí tienes que salir de tu zona de confort. No puedes seguir esperando que en tu cúpula de cristal entre alguien que no conozca al Eterno. Es imposible. ¿Cómo va a ser eso? Tienes que romper tu cúpula y salir y hablar del Eterno a otras personas. Amén. Quisiera que podamos.